Primero le doy las gracias profundas a Alberto por esa introducción, a la Peña Teobaldo Rosell, que siempre es un placer estar aquí porque es como estar en casa. Realmente, si alguien quiere saber de esa Cuba republicana gloriosa, yo le invito a que venga a la Peña Teobaldo Rosell. Realmente ustedes hicieron esa gran república y nosotros tenemos la obligación de reconquistarla. Le doy, como enfatizó Alberto, sobre todo por el tiempo. Fíjense, ayer los Estados Unidos salió del acuerdo de París y ahora lloviendo, tenemos como dijo Tony, el huracán de música aquí. Pero le doy las gracias de veras por estar. Yo le comenté a Alberto, porque él me dijo, la lluvia, tú sabes que siempre hay menos personas. Yo le dije, ¿sabes? Hay más de lo que yo pensaba, porque estaba lloviendo bastante fuerte. Yo entiendo la dificultad que hay y lo que significa un catarro a cualquier edad. Entonces, pues, realmente el sacrificio se lo agradezco de corazón. Y les exhorto a que vayan a todos los otros actos que han hecho, el de Juanita, benéfico, el del doctor Roberto Godoy, que es una figura de esa era dorada que todos recordamos cuando teníamos al presidente amigo en la Casa Blanca. Lo de Tony y Otto, yo te felicito porque casualmente el próximo simposio de nosotros va a tocar ese tema precisamente. Yo creo que hay que hacer hincapié sobre eso porque hay un intento del castrismo de colonizar a Cuba en el exilio. Es parte de una programación que está de los años 90 y no lo vas a creer, pero Iliana es una de las figuras que se va a invitar por el incidente que pasó con la Fundación Cintas, que es muy importante, aparte que es una cubana de gran valor, pero eso hay que hacerlo. Y el viaje a Tampa, Ybor City es una de nuestras joyas, que yo estoy seguro que va a ser un éxito tremendo y algo que se lo van a llevar con todos. Ojalá que puedan ir la mayor cantidad de personas. Y le doy gracias a Dios de nuevo por hacer todo esto posible. El tema de lo cual voy a tratar, la política del presidente Trump hacia el Islam. Primero, y cuando hablamos del Islam, en este caso, más bien estamos hablando del Islam radical, o sea, es la gran amenaza global que tenemos. Pero hay que poner un contexto con un leve trasfondo para que podamos apreciar lo que es la panorámica completa. El Islam está dividido en dos facciones, dos sectas, los suníes y los chiitas. Los suníes componen como el 90% de los musulmanes, los chiitas el otro 10%. Las diferencias de ellos lo podemos mirar si lo miramos en un contexto del cristianismo. Sería tal vez el catolicismo y el protestantismo. En otras palabras, el chiismo pues tiene una estructura, una jerarquía, la verdad, donde dependiendo en esa jerarquía pues son los más allegados, los que interpretan la ley de Dios. El suní es como el protestantismo, rezan directo, no creen en los intermediarios que el chiismo tiene. Bien, si el problema fuera solamente, diferentes modos de ejercer, de interpretar el camino que ellos escogieron para adorar a Dios, no estaría malo. El problema es cuando determinadas interpretaciones se les da de lo que está dentro de esos textos y lo que fue la vida de quien precisamente ellos están alabando. El presidente Obama dejó un mundo mucho más peligroso al mundo que heredó. Pero no le podemos culpar solamente al presidente Obama del problema del islamismo radical, porque es un problema
que realmente tiene un curso desde hace años, y si bien todas las administraciones de un grado o de otro han tenido una política de cómo enfrentarla, a mi juicio no ha sido una política integradora que ha llegado al trasfondo del problema por muchas razones, entre ellas, y podemos hacer aquí un paralelismo con el comunismo, que la política, por ejemplo, de los Estados Unidos muchas veces veía una división en el comunismo, en la secta rusa y la secta china, la verdad, donde uno pues decía que el proletariado era la gente de cambio, el otro decía que era el campesino. Entonces pues muchas veces el mundo libre tomó partida pensando en tal vez escoger el menor mal, como ellos lo veían, sin darse cuenta que realmente el problema esencial era el comunismo en sí, irrelevante de la interpretación o la aplicación que le querían dar a el curso que estaban tomando para implantar la ideología. Eso en parte ha guiado cómo los Estados Unidos y el mundo libre ha enfrentado el islamismo radical. El problema se agudiza a partir del alza de los precios de petróleo cuando se inicia la década de los 1970. Se complica porque, de nuevo, esto lo podemos, si tuviéramos el tiempo, pues ampliar, y nos damos cuenta cómo regímenes totalitarios intentaron y lograron hacer alianza con el islamismo radical desde hace mucho tiempo. La Unión Soviética desde el principio calorizó, porque miraba todo dentro del gran contexto de la lucha de clases. Entonces pues intentó reclutarlos y hasta cierto sentido tuvo pues éxito. El fascismo también, Hitler buscó hacer alianzas con determinados movimientos islamistas para precisamente combatir a el mundo libre. Pero la alza del precio del petróleo facilitó el auge y la movilización que hemos visto en ese mundo. Y los años 70, por un lado, particularmente el radicalismo islámico de la rama suní se impactó en términos de su mayor patrocinador, la enorme cantidad de dinero que empezó a recibir, y ahora les voy a hablar de quién es ese. Y por otro lado surge la revolución de los ayatolás, que de pronto Irán se convierte en un estado islámico y una base potente para lanzar el terrorismo islamista a través del mundo, naturalmente con la orientación chií, la verdad. Afortunadamente, hasta cierto sentido, esa división que hay en el Islam nos conviene. Nos conviene porque ellos, a quien primero odian es entre los sectarios que están en contra de ellos, después Israel y bueno, después el mundo libre. Pero va básicamente en ese orden. Entonces, todos tenemos claro, bueno, todos no, el presidente Obama obviamente no tuvo claro el gran peligro de Irán. Y tal vez su mayor pecado es haber desbalanceado en el Medio Oriente de manera desproporcional el poder que tiene la dictadura de los ayatolás en Irán. Siria es en efecto una colonia rusa y de Irán, porque Irán, parte de Irak, el Líbano por la penetración de Hezbollah. De pronto el chiismo tiene una influencia extraordinaria en el mundo. Entonces hemos visto una reacción del fundamentalismo suní a ese fenómeno. Lo vemos ahora con ISIS. ISIS es el Estado Islámico de Irak y Siria.
que de nuevo ISIS pues es una rama que rompe con Al-Qaeda por considerar que Al-Qaeda no era lo suficientemente fuerte. El problema del fundamentalismo suní es que se señala a ISIS como su mayor mal, porque es el rostro más desagradable, la verdad. Pero sin lugar a dudas no es el único. Pero al final, y esto es el punto más importante, no podemos mirar a ISIS sin entender primero quién es el que dio lugar y facilitó que tuvieran esta extensión en el mundo, esa mentalidad yihadista, y eso se llama, y ese tiene un nombre y apellido, Arabia Saudita. Arabia Saudita fue el que, en efecto, de sus raíces algo que de manera despectiva se dice en el mundo islámico, el wahabismo, que era la radicalización de la interpretación fundamentalista de los textos sagrados del Islam, donde en efecto, si no estabas con ellos en el sentido estricto y no se aplicaba la ley Sharia, pues no podías existir. O sea, es llevar a un extremo un entendimiento que tiene mucho más parecido a una ideología política que otra cosa, más bien es un disfraz religioso. Pero Arabia Saudita, a raíz de la enorme cantidad de dinero que empezó a recibir con el alza de precio del petróleo, su venta al mundo, empezó a colonizar el mundo occidental, empezó a invertir enormemente en la diáspora del mundo musulmán en Europa. ¿Con qué fin? Precisamente de preparar generaciones que estuvieran preparados para ir a la guerra contra el mundo libre. Y el problema de Arabia Saudita es que, por un lado, nos ayudaron a combatir el comunismo. Eso es innegable. Por otro lado, ellos atacan al fundamentalismo en su territorio. Sin embargo, el reino de Arabia Saudita, para mantenerse en efecto el poder, tiene que contentar en la estructura del poder elementos sumamente radicales y toleran esa exportación de enormes sumas de dinero para preparar e entrenar generaciones que irán a la guerra por el Islam radical de corte suní. Porque no podemos perder de vista, de nuevo, el primer enemigo para ellos es el chiismo. Para el chiismo, el primer enemigo son los suníes. Este tipo de problemas lo vemos hasta nuestros días y vemos el error, o sea, tal vez error, la deficiencia en tener una estrategia coherente para precisamente hacerle frente a este mal. El presidente Donald Trump, que sin lugar a dudas se merece un mérito extraordinario por, durante la campaña, llamar las cosas por su nombre, o sea, referirse al islamismo radical. No andaba con coqueteo de palabras, no cometió en efecto el pecado de ir al mundo, a las capitales del Islam y pues hacer una apología de los Estados Unidos. O sea que el presidente Trump en ese aspecto merece enorme crédito. Criticó el acuerdo con Irán, que realmente es vergonzoso que se le dé la luz verde para poder fabricar armas nucleares. Le entregó más de 150 mil millones de dólares. En otras palabras, favoreció enormemente Siria. La playa Girón del Medio Oriente fue en Siria y se lo dio el presidente Barack Obama. O sea, repitió lo que hizo el presidente Kennedy con los cubanos, porque al inicio del conflicto en Siria
la mayor parte de los rebeldes eran exoficiales que habían desertado del régimen de Al-Assad, no eran fanáticos islámicos, y sin embargo, a mi juicio, hubo una tolerancia incluso de la dictadura de Bashar para que ISIS cruzara las fronteras, para que facilitara y le rindiera el argumento de ellos de que todos los que lo combatían eran terroristas, que cosa de nuevo en los primeros 2 años era totalmente incierto. Pero en el reloj de Barack Obama, el islamismo radical chií ha agarrado una posición estratégica privilegiada, muy lamentablemente. ISIS, el presidente Obama lo combatió. El presidente Trump también fue muy crítico en cuanto a ISIS, que había que eliminarlo y todo eso. Sin embargo, vimos cómo hace una semana en Arabia Saudita, frente a 50 líderes del mundo musulmán suní, pues naturalmente ataca a la dictadura en Irán, muy bien merecido. Ataca el islamismo radical de ISIS, muy bien. Pero si no va a el trasfondo del financiamiento de esos movimientos que se siguen preparando, esas generaciones cuyo financiamiento viene de Arabia Saudita, no se está llegando a el meollo del problema. Y el presidente Trump, a mi juicio, cometió un error al mirar a Arabia Saudita como su mejor aliado frente al islamismo radical, cuando el verdadero aliado es Egipto y el general al-Sisi, que después de una apertura democrática y de tolerar que tuviera un candidato islámico, Morsi hizo lo que hizo Allende. Pactó que iba a respetar normas constitucionales, violó la Constitución, igual que hizo Allende, y fue sacado del poder, como se hizo con Allende. Egipto, que sí persigue el islamismo radical, veniendo de un musulmán que no hace distinción entre el fundamentalismo chiita y el fundamentalismo suní, es el aliado natural del mundo libre en el mundo musulmán para ir a la carga contra el fundamentalismo de nuevo, no importa si viene del chiismo con su base en Irán o si viene del fundamentalismo suní que tiene el financiamiento de Arabia Saudita. No podemos permitir, sería muy mala política, que entre esa pugna sanguinaria entre el chiismo y el sunismo, que los Estados Unidos le juegue el favor por medio de el papel que Arabia Saudita de nuevo juega en alimentar a todos esos centros de entrenamiento. De nuevo, repito, más allá de que el reinado de Arabia Saudita no lo tolera en su territorio, pero sí lo financia en el resto del mundo. Y es ahí donde hay que ir. Esto es una guerra ideológica, pero tienes que buscar aliados que realmente vean el peligro. Egipto, y no habla de esto, tiene una presencia de una organización terrorista llamada la Hermandad Musulmana. Ellos comparten el mismo principio del wahabismo, comparten la única diferencia entre ellos e ISIS es que ellos, en vez de cortar cabezas literales con el cuchillo, ellos lo cortan en las universidades, ellos cortan las cabezas con los libros de manera de penetración cultural. Eso es el estilo, la metodología que usa la Hermandad Musulmana, que opera muy eficiente en Egipto, en los Estados Unidos. El presidente Obama le dio un calor extraordinario a esas instituciones y organizaciones que son extensiones de